Dice el canto: tú crucificado, la vida en ti la hallé. En medio de una sociedad, queridos, en medio de una sociedad que día con día se viene desmoronando cada vez más, en medio de una sociedad que se viene destruyendo, ¿verdad?, y devastando cada día más y más y más, cuán indispensable, cuán necesario es poder tener un refugio, un escondedero, un algo donde podamos nosotros llegar. La sociedad en la que vivimos desafortunadamente no tiene hacia dónde ir, no tiene hacia dónde tomarse, no tiene hacia dónde agarrarse. ¿Y qué es lo que vemos? Destrucción y destrucción, queridos. Hemos estado platicando durante las últimas semanas y hemos estado hablando, ¿verdad?, acerca de aquellos, por así decirlo, aquellos anuncios que Dios a través de su palabra ha puesto y que son anuncios para la época en la que tú y yo estamos viviendo. Definitivamente todo ese tipo de anuncios, todo ese tipo de situaciones que Dios dejó marcadas allí en la Escritura, las dejó para nuestros tiempos, para nuestros días, para ti y para mí. Para podernos dirigir, para podernos guiar, para podernos instruir. Y qué bueno es que le pongamos atención. Qué bueno es, ¿verdad?, como dice la Escritura, que atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos perdamos. No sea que nos extraviemos. Dios de ninguna manera abandonó al ser humano para que cada uno de ellos hiciera lo que bien le pareciera. Definitivamente Dios no abandonó al ser humano, sino que lo dejó y le dejó la Escritura. ¿Para qué? Para poderlo resguardar, para poderle enseñar, para poderle guiar, para poderle dirigir. Y es aquello a lo cual por lo regular hoy en día, queridos, la gente no va a la palabra de Dios. No vamos a la palabra de Dios, la gente no va a la palabra de Dios, de tal manera que ¿qué sucede? Su vida transita por un camino de oscuridad y lo más terrible, por un camino de muerte. Querido, ¿has pensado qué sucedería si el día de hoy se terminara este planeta? ¿Cuánta gente no se perdería eternamente? ¿Cuánta gente no se perdería para siempre en el infierno, querido? Sin embargo, Dios en su grande misericordia todavía extiende la oportunidad para que podamos nosotros y para que la gente pueda también tomar esa oportunidad, tomar esa dona que te decía hace un par de semanas, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder ser salvado, para poder ser guardado. Dios a través de su Escritura nos ha dejado, ¿verdad?, alertas, para que podamos ser guardados, para que podamos ser protegidos, para que podamos ser guiados y dirigidos. La pregunta es, ¿te estás resguardando? Hemos visto varias, ¿verdad? Hemos visto varias partes en la Escritura donde el Señor Jesucristo decía: mirad que nadie os engañe. Hablábamos también, ¿verdad? El apóstol Pedro decía, ¿verdad? Sed salvos de esta perversa generación, ¿verdad? La Escritura también habla y veíamos, ¿verdad?, que el apóstol Pedro decía, si el justo con dificultad se salva, ¿y dónde aparecerá el impío y el pecador? Y así, anuncios, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y el Señor Jesucristo respondiendo a la multitud en aquella época y respondiéndonos a nosotros hoy en día y diciéndonos: esforzaos a entrar, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué son pocos los que se salvan, querido? Porque vivimos en una sociedad que no le gusta el esfuerzo. No le gusta esforzarse, no le gusta luchar. Y cada vez, conforme van pasando las generaciones, vienen generaciones con menor deseo de esforzarse y de luchar hacia aquello que es lo eterno,
Qué difícil, qué complicado, complicadísimo poderle ver, poderle ayudar a la gente a poder observar y poder entender correctamente lo que es la eternidad. Qué difícil es poderle ayudar a la gente para que las personas puedan darle la importancia tan fuerte que es lo eterno. Si tan solo lo pudiéramos entender, si Dios en su misericordia nos ayudara a entender y a comprender la importancia de lo eterno, entonces le daríamos valor a eso. Porque Dios de una y de otra manera ha buscado el poner anuncios y avisos para nuestra propia vida. Otro anuncio de ellos, queridos, Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, ¿verdad? Otro anuncio de ellos, y la realidad es que lo estamos viendo y lo podemos ver en la sociedad en la que nosotros vivimos. Dice la Escritura, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Y después dice, ay de los moradores de la tierra y del mar. ¿Por qué? Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. Querido, ¿no has visto esto en la sociedad en la que tú y yo vivimos? Es muy palpable. Es muy palpable cómo, ¿verdad?, el Dios de este siglo tiene en sus manos la sociedad en la que nosotros vivimos. De tal manera que todo está concertado, todo está manejado, todo está mecido por la misma mano. Ay de los moradores de la tierra, ay de ellos. Y sabes, ese ay es para nosotros. Ese ay es para la sociedad en la que nosotros vivimos. Ese ay es para la sociedad en la que nosotros estamos hoy en día. Y lo peor es que no nos demos cuenta, lo peor es que no abramos los ojos, lo peor es que no nos detengamos a pensar correctamente en esto que la Escritura dice. Ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido con gran furia, y está devastando, destruyendo a la sociedad en la cual tú y yo vivimos. Hace unas semanas una persona estaba en un hospital, ingresó al hospital y entre la gente que estaba en el hospital había una niña de 13 años. Que estaba a punto de dar a luz, pero tenía un alumbramiento peligroso. 13 años. Y preguntaban por su mamá, por su papá, por sus familiares, y en el hospital no había nadie. Estaba la niña sola en el hospital, abandonada. 13 años. Donde probablemente su bebé moriría o ella moriría. Millones de adolescentes, cientos y miles de adolescentes quedan embarazadas cada año en el país en el que vivimos. Millones de abortos se hacen año tras año. Injusticias sobre injusticias, maldad sobre maldad. O como diría el Señor Jesucristo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estamos viviendo los tiempos que la Escritura señala, queridos. Estamos viviendo los tiempos que la Escritura señala, los últimos tiempos donde es necesario que nosotros abramos nuestros ojos. Que entiendas el tiempo que te tocó vivir. ¿Por qué? Porque si no, de la misma manera tú también vas a ser arrastrado. Y empezábamos a platicar la semana pasada, ¿verdad? Aquel texto en 2 de Timoteo, donde el apóstol Pablo le decía a Timoteo, ¿verdad? También debes de saber esto, que vendrán tiempos peligrosos.
También debes de saber esto, que vendrán tiempos peligrosos. Mismo aviso, querido, mismo aviso que los demás, mismo aviso que los demás que hemos estado platicando, y es un aviso para nosotros, como te decía la semana pasada, ¿verdad? Lo que nosotros estamos viviendo, querido, debería de ser más sencillo para nosotros. ¿Por qué? Porque hay muchos señalamientos, porque hay muchos señalamientos en el camino por donde vamos transitando en la vida espiritual. Muchos señalamientos que nos dicen, mira, cuidado con esto, 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 pero pareciera que hoy en día, en la sociedad en la que nosotros vivimos, es donde la gente menos presta atención a esos señalamientos. A esos señalamientos. Si prestáramos atención a ese tipo de señalamientos, queridos, nuestra conducción sería correcta. Llegaríamos correctamente hasta nuestro destino. Qué importante es que abramos nuestros ojos. Nuestro objetivo, nuestro propósito, como te decía, ¿verdad? Es gritar desde lo alto y decirte, cuidado, atalayarte, poner delante de ti las verdades y los principios. ¿Para qué? Porque ya después de habértelos dicho, después de habértelos expresado, libres somos de la sangre de tu vida. Y la responsabilidad le hemos pasado a tu propia alma. Porque tú darás cuentas delante de Dios de lo que has oído, de lo que has hecho y de lo que no has hecho. El apóstol Pablo le escribía a Timoteo de una manera urgente y lo dejaba escrito en aquel momento, si bien no para Timoteo, pero sí para nosotros, ¿verdad? Sí para nosotros que se está viviendo el cumplimiento de esa profecía. También debes de saber esto. Decía el apóstol Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo, también debes de saber esto, que en los postreros tiempos, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Tiempos muy, muy peligrosos. Habrá una característica en los últimos tiempos. El apóstol Pablo está hablando de los últimos tiempos, de la última era, ¿verdad? Antes de la venida del Señor Jesucristo. Y en esta parte de la Escritura, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo empieza a expresar la forma en que la gente habría de vivir en este tiempo. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Versículo 5. Porque habrá hombres que tendrán apariencia de piedad. No sé si te decía la semana pasada, pero querido, vivimos en una sociedad extremadamente hipócrita. Vivimos en una sociedad extremadamente superficial. Vivimos en una sociedad donde le gusta guardar las apariencias, donde la realidad no es lo que vemos por fuera, por dentro hay muchas otras cosas más. Te puedes encontrar, ¿verdad?, el médico que ayuda, ¿verdad?, a la gente, ¿verdad?, que no le cobra la consulta a una persona, que no le cobra la consulta a otra persona, ¿verdad?, que le ayuda a una persona, que le ayuda a otra, pero que también ejecuta abortos. Te puedes encontrar ese tipo de personas. Te puedes encontrar ese tipo de personas, ¿verdad?, que pareciera que son tan lindas. Una mujer viene y te vende un automóvil, ¿verdad? Todo parece bien, todo parece correcto. Pagas el automóvil, te dan tus documentos, te vas y a la semana te das cuenta que el automóvil era robado. Pero si se veía tan honesta la muchacha, se veía tan bien. Qué terrible, queridos. Pero es una realidad. En el ámbito espiritual y en el ámbito religioso, queridos, quiero decirte que esto ha crecido gigantescamente, de tal manera que vivimos en una sociedad extremadamente hipócrita, donde no es
lo que se canta, donde no es lo que se dice, donde no es lo que dice ser la persona, sino que es una en el templo y es otra allá afuera. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: debes de saber esto. Habrá tiempos peligrosos, porque habrá hombres con apariencia de piedad. Y empieza a dar toda una característica, queridos, todas las características, ¿verdad? En el versículo 2, y el apóstol Pablo empieza a dar una característica, dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos. El apóstol Pablo empieza a dar toda una lista de los pecados de los hombres de los últimos tiempos. Los pecados de los hombres de los últimos tiempos. Primera característica, creo que fue aquí a donde nos quedamos. No empezamos con esta característica la semana pasada, sino que aquí fue donde nosotros nos quedamos, ¿verdad? Dice que son personas amadoras de sí mismas. Hombres amadores de sí mismos. Definitivamente el ser humano debe de amarse a sí mismo. Y no tiene nada de malo en que el ser humano se ame a sí mismo, nada más que hay un límite. Pues la Escritura dice, en el segundo y grande mandamiento, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, no tiene nada de malo que nos amemos a nosotros mismos, definitivamente. Sí, pero hay un límite. Y cuando el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, que habría una sociedad que se amaría a sí mismo, o sea, está hablando de personas que el amor propio, el amor por sí mismos excedería de tal manera que no les importaría dañar, destrozar, destruir, agredir a otras personas. Esto es una realidad en la sociedad en la que tú y yo vivimos. Una sociedad llena de, en otras palabras, amor a sí mismo. Se refiere a una sociedad egoísta, querido, que solamente piensa en sí mismo, que no piensa en los demás. Como el padre de familia que no piensa en sus hijos, como el esposo que no piensa en su esposa, la esposa que no piensa en sus hijos o no piensa en su esposo. Y a pesar de que están ahí, es capaz de hacer cosas incorrectas y dañarlos. ¿Cuál es el propósito? Sentirme yo bien. Amadores de sí mismos. Personas que no les importa el daño que le puedan generar a las personas que le rodean, sino sencillamente están dispuestos. Amador de sí mismo te da la idea de aquella persona que está dispuesta a satisfacer sus deseos, sus pasiones y sus anhelos por encima de lo que sea y de quien sea. Mis padres, no importa. Ahorita lo que importa soy yo. Lo que importa es hacer lo que yo quiero. Fornicar, beber, drogarme, hacer esto otro. No me importa lo que piensen mis padres. Hombres amadores de sí mismos. La palabra amador de sí mismos es la palabra philoautos. ¿Qué quiere decir philo? Amar. Autos, a mí. Amarme a mí mismo. Aquella persona que se ama más de lo que debe. El philoautos, o la persona que se ama a sí misma, es aquella persona que tiene en su mente solamente el placer para sí mismo, aún por encima de los demás. Se ama más de lo que debe. No le preocupa, no se detiene a pensar en la necesidad y en el conflicto, en el problema de las demás personas. ¿Sabes que eso reina en la sociedad en la que tú y yo estamos? Por causa del amor a sí mismo, queridos, vemos conflictos, guerras, problemáticas, dificultades, conflictos entre familias, donde la gente se deja de hablar los unos a los otros. ¿Por qué? Simplemente
porque me agredieron a mí, porque no me dijeron algo a mí. Y eso le lleva ¿a qué? A sentirse dañado o dañada. Y entonces empieza ¿a qué? A ofender, a lastimar o a hacer a un lado a los demás. Amadores de sí mismos. Aquella persona que no se detiene a pensar, aquella persona, aquel joven que no se detiene a pensar en sus padres, no se detiene a pensar en su madre, de tal manera que no es capaz de ayudarle en las cosas más sencillas, queridos. Los jóvenes pueden hoy en día ver a sus padres, ¿verdad? O ver a su madre que anda, ¿verdad? Como una sirvienta para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, y el joven puede estar jugando, puede estar haciendo nada, sin preocuparse por ayudar a su madre, por ayudar a su padre en algo que es amor a sí mismo. Yo merezco. Es aquella persona que cree que merece todo, que merece todo y que los demás deben de estar al servicio de esa persona. Primer característica. También debes de saber esto, que vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque habrá hombres que se amen demasiado, que se vean a sí mismos demasiado, que solamente piensen en ellos y en ellos y en ellos, y los demás no importan. Siguiente característica o siguiente pecado que el apóstol Pablo señala de los hombres de los últimos tiempos, de los hombres de los últimos tiempos, avaricia o avaros. Dice, hombres amadores de sí mismos, avaros. Definitivamente, queridos, en una sociedad donde lo material nos absorbe, donde todo es materialismo, donde solamente hay un rey que reina, queridos. Hay un Dios que reina y es el Dios dinero. Es el Dios dinero. Todo es dinero. Todo es dinero. La gente solamente piensa en dinero y en dinero y en dinero. Y yo no digo que no sea necesario, definitivamente. Somos seres humanos y tenemos necesidad de situaciones y de circunstancias que tienen que ver con dinero, sí. Pero el avaro es aquella persona que volca su corazón y su vida ¿hacia qué? Hacia las cuestiones económicas, donde ya no le importa papá, donde ya no le importa mamá, donde ya no le importa la familia, donde ya no le importa los que le rodean, ya no le importa hacer un fraude, no le importa si la persona se va a llevar y le vas a vender algo incorrecto, le vendes un automóvil, ¿verdad? Que pareciera y que le dices a la persona que está todo perfecto, todo bien, pero tú sabes por dentro que no es cierto. ¿Solamente por qué? Porque quieres sacar algo más de provecho. Avaros. La característica de los hombres de los últimos tiempos. La palabra avaros te da la idea de una persona que ama el dinero. Es aquella persona que le da demasiada importancia a lo material para sí mismo. Es el que retiene de más, que acumula, que tiene lo que tiene, pero con el propósito de multiplicarlo simplemente para tenerlo, pero cuando ve una necesidad no la suple. Aquellos hombres, ¿verdad? Aquellos hombres de casa que tienen dinero y ven a su esposa con necesidades ginecológicas o con necesidades médicas y no son para decirle, ¿sabes qué? Vamos, necesitas revisarte. Prefieren guardar. O ven a los hijos con necesidades económicas, con necesidades de una buena escuela, con necesidades, ¿verdad?, en cuanto a su persona, o necesidades médicas, necesidades escolares, y el hombre, ¿verdad?, prefiere guardar, en lugar de proveer para las necesidades del hogar. En medio de esta sociedad, queridos, donde todo es economía, todo es material. Nos venden por todos lados, pantallas y pantallas y pantallas donde nos gritan de una y de otra manera, tienes que comprarte este teléfono, tienes que comprarte este automóvil, tienes que comprarte esta ropa, tienes que comprarte esto, tienes que comprarte esto. ¿Y por qué crees que han proliferado los centros comerciales? Los lugares de esparcimiento, querido, naturales, los jardines,
los lugares de esparcimiento están vacíos. Los malls o las tiendas departamentales están saturadas de gente, con anuncios por aquí, por acá, por acá. Todo es querer tener más. Y todo eso no nos permite ver alrededor la necesidad de la gente que nos rodea. Avaricia es aquella persona que tiene un amor por el dinero y ese amor por el dinero no le permite observar la necesidad de los que le rodean. Es aquella persona que no le importa, ¿verdad? No le interesa observar la necesidad de la gente que le rodea. Como aquel hombre, Marcos capítulo 10, versículo 21, aquel hombre, ¿verdad?, que vivía entregado a su dinero, vivía entregado a sus riquezas, sí, participaba en lo espiritual, participaba en lo religioso, ¿verdad? Marcos capítulo 10, versículo 21 dice, entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, un hombre que se acercó con el Señor Jesucristo le dijo, Señor, ¿qué debo de hacer para heredar el reino de Dios? La gente quiere heredar el reino de Dios, la gente quiere llegar al cielo, pero también quiere vivir en esta vida entregado a sus pasiones y a sus deseos. Este hombre vivía así, este hombre vivía, ¿verdad?, entregado a su religión, entregado a sus deberes religiosos, pero el hombre no pensaba en su prójimo, no pensaba en los que le rodeaban y de repente se acercó con la persona menos indicada, querido. Si él se hubiese acercado con los fariseos de su época, seguro le hubieran dado un consejo conforme a su corazón. Pero el Señor Jesucristo no estaba para vender la verdad de ninguna manera. El Señor Jesucristo le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Definitivamente este no es un mandamiento generalizado para todas las personas, no lo es, pero en este momento nos ejemplifica, ¿verdad?, el corazón de una persona que estaba entregada solamente a sus placeres, estaba solamente entregada a sus necesidades, sin ver que la gente de alrededor tenía necesidades también y podía ayudarle. El hombre había guardado los mandamientos, ¿verdad?, a los cuales no le costaban trabajo, no adulteraba, no se emborrachaba, ¿verdad?, como mucha gente en lugares como estos asisten, sí, se dan golpes de pecho, ¿verdad? Se dan golpes de pecho, ¿por qué? Porque ya no fuman, porque ya no toman, porque ya no se drogan, porque ya no hacen esto, porque ya no hacen aquello, ¿verdad? Ya no son unos adúlteros, ya no son unos fornicarios. Pero, ¿qué bien haces? ¿De qué sirve que hayas dejado de beber? ¿De qué sirve que hayas dejado de fumar? ¿Qué bien haces a la sociedad que te rodea? ¿Qué bien haces por la gente que te rodea? Definitivamente no. Esta instrucción o este mandamiento que Cristo Jesús le está dando a este hombre, no es para todos, no, de ninguna manera. Dios no te va a pedir que tú vendas lo que tú tienes y lo des a los pobres, no. Pero sí te dice, ¿sabes qué? Voltea alrededor. Hay necesidad alrededor tuya. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿O solamente te la vas a pasar pensando solamente en ti, como un hombre amador de ti mismo? El Señor Jesucristo sabía claramente, Mateo capítulo 6, versículo 24, una persona que está entregada solamente, ¿verdad?, una persona que está entregada solamente a sus placeres, a su dinero, ¿verdad?, a recaudar, ¿verdad?, para sí mismo, la realidad es que no puede ser cristiano. Porque solamente está pensando en ello y en ello. Mateo capítulo 6, versículo 24 dice, ninguno puede servir a dos señores. No, ninguno puede servir a dos. Porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Si tan solo los grupos de prosperidad fueran honestos con este texto, querido, se darían cuenta que Dios no les está pidiendo que le saquen el dinero a la gente y les estén pidiendo diezmos y diezmos y diezmos. No. Si tan solo entendieran que no pueden servir a dos señores, sino que es necesario servir solamente a uno. O sirves a uno o sirves a otro. El Señor Jesucristo era muy claro.
No puedes decir que estás sirviendo a Dios cuando no te preocupas por la humanidad y la gente que te rodea. Yo entiendo, definitivamente, no vamos a suplir la necesidad de la humanidad en que nos rodea, no, pero un poco que podamos hacer, un poco que podamos ayudar. A veces ni siquiera se necesita una ayuda económica, sino se necesita una ayuda de acción. ¿Qué pudieras hacer? Un hospital, un orfanato, un asilo, visitar al anciano que vive ahí en tu colonia, ¿verdad? Y que está abandonado por sus hijos, que nadie lo visita. Algo por la necesidad de la gente que te rodea. Pero vivimos en una sociedad amadora de sí mismo, donde no tiene ojos para los demás, donde no puede pensar en los demás, solamente piensa en sí, en sí, en sí y en sí. Y definitivamente, ¿verdad? En una sociedad tan materialista, observamos que uno de los dioses de este siglo, queridos, es el dios dinero. Dinero, dinero, dinero. Los jóvenes solamente piensan, ¿dónde voy a ganar más dinero? Más dinero, más dinero. No es malo. No es malo tener dinero, no es malo ganar dinero cuando tienes un corazón para ver a los demás y buscar la forma de ayudarlos. Pero cuando tu corazón está volcado solamente hacia satisfacer tus placeres y tus deseos y solamente estar buscando atesorar y atesorar y atesorar, eso es avaricia. El carácter de los hombres impíos de los últimos tiempos. Siguiente característica, juntamente con eso, siguiente característica número 3, ¿verdad? Donde el apóstol Pablo dice, vanagloriosos. Vanagloriosos. Ahí en 2 de Timoteo, el apóstol Pablo, ¿verdad? La tercera característica nos dice, vanagloriosos. Es la palabra, ¿verdad?, que nos da la idea de una persona jactanciosa. O en nuestro vocabulario, un fanfarrón, una persona altiva, una persona vanagloriosa. Es aquella persona, ¿verdad?, que se jacta con palabras, con palabras de algo que no posee. Se jacta con palabras de algo que no posee. Ya te decía al principio, ¿verdad?, vivimos en una sociedad extremadamente egoísta, donde la gente quiere hacer aparentar a los demás lo que no es. Lo que no es. Los jóvenes, ¿verdad?, viviendo y queriendo aparentar con la gente que les rodea como si fueras algo. El joven que se compra, ¿verdad?, un teléfono, un celular, ¿verdad?, un reloj o algo, ¿verdad?, o una prenda que son muy caras, solamente para que los demás lo vean. Pero llega a casa, ¿verdad?, un cuartito rentado donde solamente tiene una, si se le puede llamar cama, ¿verdad?, una mesa, y eso es todo. Una persona que le gusta dar una apariencia de lo que no es. Vanagloriosos. Es una persona que se jacta, ya sea verbalmente o a través de sus actos, de algo que no es. Y esto lo puedes, ¿verdad?, lo puedes aplicar aún en las cosas espirituales. Aquellas personas, ¿verdad?, que se jactan de ser lo que no son, ¿verdad? Aquellas personas que se denominan pastores, que se denominan apóstoles, que se denominan cristianos y no lo son. Aquellas personas que se creen ser espirituales. ¿Sabes? Yo he visto tantas personas que creen ser espirituales, pero de verdad no lo son. No lo son. Creen, dicen ser espirituales, pero tan solo es cuestión de rascar un poco y te das cuenta. Como le decía Dios al profeta, ráscale más y te vas a dar cuenta de más abominaciones. Es cuestión de escarbarle un poco. Es cuestión de acercarte un poco a la vida de las personas, querido. ¿Sabes? Este tipo de pecados que el apóstol Pablo está marcando y está señalando, ¿verdad?, de los pecados de los hombres de los últimos tiempos, ¿sabes? No son pecados escandalosos. Si tú te das cuenta de esa lista, no son pecados escandalosos, son pecados de acá adentro. Que solamente te vas a dar cuenta, uno, cuando Dios lo saca a la luz.
Dios los exhibe de una manera muy particular. O dos, cuando te acercas y convives con la persona. Qué bueno es eso, querido. Qué bueno es acercarte con la persona. Qué bueno es visitar de repente a la persona en su casa, ¿verdad? Para ver cómo se comporta, para ver cómo es, para ver cómo trata a su esposo, a su esposa, para ver cómo trata a sus hijos, ¿verdad? Qué bueno es. ¿Por qué? Porque esos pecados son de acá adentro. Por fuera todo puede estar bello, por fuera todo puede estar muy bonito, puede ser muy hermoso, ¿verdad? Puedes encontrarte un padre que abraza a su hijo, a su hija, ¿verdad? Y le da un beso, dices, oye, qué lindo. ¿Pero lo será? ¿De verdad lo será? ¿O es pura apariencia? Vanagloriosos, vanagloriosos. Judas capítulo 12, versículo 12. Judas versículo 12 dice, hablando de este tipo de personas, ¿verdad? Dice, estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Aquellas personas que, que en lugar de ser de bendición, en lugar de poder ayudar, es para mal. Es para mal en los que le rodean. Personas que se jactan a sí mismas de conocimiento, de entendimiento, de comprensión, pero sus vidas son todo lo contrario. Todo lo contrario. Gente que no es lo que verdaderamente pareciera que está mostrando. Siguiente característica número 4. Si tú observas cada una de ellas, la realidad es que van unidas la una con la otra, desde los amadores de sí mismos, y te vas dando cuenta que van eslabonadas. Es como si estuviéramos viendo, ¿verdad? Una cadena, ¿verdad? Una cadena que es un todo, nada más que tiene eslabones. Todos se van uniendo los unos con los otros. Siguiente característica, dice el apóstol Pablo, soberbios. Vivimos en una sociedad sumamente soberbia, queridos, muy envanecida. Los jóvenes creen ser más sabios que sus padres. Y la verdad, ¿por qué no decirlo? Es cierto, en algunas cosas, muchas veces los jóvenes tienen la razón. Es cierto. ¿Por qué? Porque también razonan. Dios les dio una razón. Sí, es cierto. Tienen una razón y razonan, y en muchas ocasiones tienen la razón. Pero no siempre. Y desafortunadamente una tendencia de la sociedad en la que nosotros vivimos hoy en día, ¿verdad? Y no es solamente de los jóvenes, sino también de los adultos. Personas que creen saber más de lo que realmente saben. Personas que se creen más de lo que realmente son. Y esa es la palabra soberbia. Una persona que se pone por encima de otros. Es una persona que se levanta a sí mismo y tiene un alto concepto de sí mismo, el cual no es. Romanos capítulo 12, versículo 3. El apóstol Pablo nos lo expresa de esta manera. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. La realidad es que todos los seres humanos, queridos, todos los seres humanos tenemos talentos. No somos tontitos. Tenemos talentos. Somos buenos para algo. Esa es la realidad. Y no es malo ser bueno para algo. El problema es que si eres bueno para algo, eso te lleve a creer que eres mejor que los demás. No, porque siempre te vas a encontrar a alguien que es mejor que tú en una, o en otra, o en otra, o en otra área. Si tú eres bueno en esto, pues es porque has dedicado tiempo a esto. Pero ponte a hacer otra cosa fuera de tu área y te vas a dar cuenta que no sabes hacerlo, que no puedes hacerlo.
A lo mejor eres muy bueno, ¿verdad?, para hacer este tipo de cosas, o este tipo de cosas, o este tipo de cosas. Pero, a ver, ponte a tocar una guitarra. La realidad es que no es sencillo. No es fácil. Pareciera que nada más es cuestión de mover las manos. Pero la realidad es que no es así. Qué importante, queridos, que entendamos. Es cierto, todo ser humano tenemos capacidades. Dios nos ha dado capacidades y la misma vida, a través de la vida hemos adquirido, ¿verdad? Hemos adquirido capacidades en nuestra propia vida. ¡Qué bueno! Nada más que esas cosas que tú sabes, que no te lleve a volarte los sesos. Porque entiende, a diferencia de cualquier otro ser humano, eres lo mismo. Somos lo mismo, queridos. De verdad. El dinero, la economía, las garras, una casa, un automóvil. Aunque la sociedad sí lo ve así y haga diferencia entre unos y otros, pero la realidad eterna y la realidad humana nos muestra que somos lo mismo, porque al final vamos a acabar en lo mismo. Unos acabarán en un costal enterrados, otros acabarán, ¿verdad?, en un féretro de cedro, otros acabarán, ¿verdad?, en una cueva como los faraones, ¿verdad?, cubiertos de alhajas, pero todos acabamos igual. Polvo eres y al polvo volverás. Todos somos seres humanos. Pero una de las características de los hombres de los últimos tiempos es esta, queridos: soberbia. Tener un alto concepto de ti mismo. ¿Y eso te lleva a qué? A mirar a los demás por debajo de ti. Querido, ¿sabes que todas las personas, sin excepción, nos pudieran enseñar algo nuevo? De verdad te lo digo. Todas las personas nos pudieran enseñar algo nuevo. No todo lo sabemos, no todo lo conocemos en su totalidad. Muchísimas cosas hay por aprender, muchísimas cosas hay por entender. Así es que no somos la máxima de la sociedad. Pero una de las características de los hombres impíos de los últimos tiempos, queridos, es esta: una persona que tiene un alto concepto de sí mismo. Y sabes, es terrible la soberbia. ¿Sabes por qué? Porque la soberbia es el pecado de Satanás. El pecado de Satanás. Por eso el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento tú te lo encuentras diciendo: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque la gente actúa con soberbia, con un alto concepto de sí mismo, pensando que las puede todas. Como el jovencito, la jovencita, ¿verdad?, que nada más cumple los 18 y piensa que las puede todas y me voy a ir de la casa. Por favor. A veces no duran ni 2 meses afuera y ya quieren regresar. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de la realidad. No es sencillo. Muchos jóvenes hoy en día quisieran irse de sus casas, pero no se van porque no tienen un centavo en la bolsa. Pero qué triste que si tuvieras un trabajo que te solventara, ya estarías fuera de casa, sin ver por tus padres, sin ver por tu familia, sin ver por los tuyos. Que quieras o no, te necesitan. Todos nos necesitamos, queridos. No, los padres no somos mejores que los hijos. Los padres necesitamos a los hijos. El esposo necesita a la esposa necesita al esposo, los hijos necesitan a los padres. Mira, en otras palabras, Dios nos hizo dependientes de. Dios nos creó así, nos formó así, dependientes de. Necesitamos de los demás. Pero qué triste que las personas hoy en día, ¿verdad?, por la tendencia tan fuerte en la cual nosotros vivimos, la gente entra en una situación de creer que es algo más especial que los demás. De tal manera que este es uno de los pecados que gobierna la sociedad en la que nosotros vivimos.
soberbia, un alto concepto de sí mismos. ¡Qué terrible! Porque como te decía, es el pecado de Satanás y es el pecado que te va a llevar al infierno. Isaías capítulo 14, versículo 11, dice, descendió al Seol tu soberbia. Hablando de Satanás. En aquel momento, ¿verdad?, de la historia espiritual, de la historia eterna, ¿verdad?, o de la historia de Dios en los cielos celestial, llegó un momento en que Satanás, Dios lo creó, querido. Pareciera en la Biblia como que se entiende que Satanás era el ser más bello existido en los cielos, creado por Dios, pareciera, según la Biblia nos deja entender, que era el más bello, el más hermoso. Satanás no es horrible, no es horrible, no es horrible como la gente quiere verlo, ¿verdad? Con un trinchete, con una cola en forma de pico al final, ¿verdad? No, no, no. Satanás no es con cuernos. Satanás Dios lo hizo bello, hermoso. Pero ¿qué crees? Su belleza, su hermosura lo llevó a perderse. ¡Qué terrible! Ahora entendamos. Lo que él adquirió le llevó a perderse y a creerse mucho. Querido, ¿qué tienes tú que no hayas adquirido? Qué terrible, queridos, es que muchas veces si tienes algo que Dios te ha dado, no lo sé, a lo mejor belleza física, a lo mejor unos bonitos ojos, a lo mejor una bonita cara, no sé, juventud, dinero, lo que sea. Querido, ¿qué tienes que no hayas recibido? A lo mejor eres muy inteligente, sí, eres inteligente, pero, oye, no es tuya la inteligencia. Te la concedió Dios. ¿Para qué te envaneces? ¿Para qué te crees mejor que los demás? Lo único que te va a suceder es lo mismo que le sucedió a Satanás. Tu soberbia va a descender juntamente contigo al Seol. ¡Qué terrible! Porque después de ser el ser más hermoso, más bello en los cielos, querido, por causa de creerse un gramo más, un milímetro más, eso le destruyó para siempre. Ahora ponte a pensar, querido, el diablo estaba en el cielo. Ya estaba en el cielo. Y Dios lo echó del cielo. ¿Qué será de ti y de mí que no estamos en el cielo, sino que estamos aquí? Y si por lo que tienes o por lo que eres te crees más, ¿cómo vas a entrar al cielo? Imposible, imposible. Pero el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos está expresando las tendencias, la forma de vivir de la gente de los últimos tiempos, la gente de los últimos tiempos. Obsérvalo. De verdad, observa estas características ahí donde tú te mueves, en tu trabajo, en tu escuela, ¿verdad? Allí entre tu familia, en la colonia donde vives, y te vas a dar cuenta que es exactamente lo que dijo Pablo, lo que dijo el Espíritu a través de Pablo. Gente que no se preocupa por los demás, gente que no le interesa a los demás, gente que no le importan los demás, gente que se siente por encima de los demás. Es tan terrible el pecado de la soberbia, queridos, que dice la Escritura que Dios resiste al soberbio. Dios resiste al soberbio. De ahí, por lo cual podemos observar por qué algunas personas no se convierten, querido. Porque si en tu corazón hay soberbia, entiéndelo, no te puedes convertir. ¿Sabes por qué? Porque la palabra resistir, Dios resiste al soberbio, quiere decir que Dios está en lucha o en pugna contra el soberbio. Por eso no se puede convertir. Por eso no se puede salvar. Como si la salvación fuera difícil, como si la salvación fuera complicada. No, no lo es. El problema es el corazón del hombre, necio, terco, duro, soberbio, que por así decírtelo, le atas las manos a Dios para que te ayude. Y la soberbia es una de las cosas que Dios abomina. Proverbios capítulo 6, versículo 16 dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina
su alma. 17. Los ojos ¿qué? Altivos. Sí, el que se cree más, el que se siente más. Entendamos, queridos, estos pecados que estoy mencionando son pecados de aquí adentro. Difícilmente los puedes observar, difícilmente los puedes ver. He caminado durante 30 años en este caminar, queridos, en este caminar durante 30 años, y qué difícil es ver la soberbia en el corazón de una persona hasta que brota y explota, como un cáncer de páncreas. Cuando a alguna persona le detectan cáncer de páncreas, ¿qué se puede hacer? Ya nada. Ya. Nada más esperar a que muera. Así es estos pecados internos, de aquí adentro, donde la persona se cree más de lo que es y ve por debajo a los demás. La Escritura dice que este es uno de los pecados que Dios abomina, los ojos altivos. Aquella persona que ve por debajo de sí a las demás personas, aquella persona que se levanta así a sí mismos. El apóstol Santiago decía: no os hagáis maestros, muchos de vosotros. No, entiende, hay mucho que aprender, hay mucho que necesitamos entender, hay mucho que necesitamos comprender. El mismo apóstol Pablo decía: nadie sabe las cosas como debiera de saberlas. El mismo apóstol Pablo le escribe a una iglesia y les dice: rueguen por mí para que me sea dada palabra. Pablo conocía sus limitaciones y entendía claramente que si su ayuda no venía de arriba, no podía él lograr absolutamente nada. Es tan grave el pecado de la soberbia, queridos, que Dios, como te decía, resiste al soberbio, y Dios desde el Antiguo Testamento ha hecho a un lado a las personas que viven en un pecado de soberbia. Números capítulo 15, fíjate lo que Dios les decía ya desde el Antiguo Testamento, desde aquella época cuando ellos estaban en el desierto, habiendo salido de Egipto. Dice: mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja, ofende, daña a Dios. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Muchas personas tienden a ver los pecados sexuales o los pecados escandalosos como muy graves. Querido, más graves son estos. ¿Por qué? Porque esto genera una apariencia y la persona pudiera mostrar una apariencia y decirte que todo bien. Lo he visto tantas veces. Le preguntas a una persona: ¿todo bien? ¿Cómo estás en esto? Oh, bien. Luego es cuestión de un tiempo nada más, una semana, un mes, y sale todo lo que había. ¿A cuántas personas les he tenido que decir: pues si me dijiste que todo bien? ¿Y esto? Pues sí. Características de los hombres impíos de los últimos tiempos. Dios ya desde el Antiguo Testamento había decretado que ese tipo de personas serían cortadas de en medio de su pueblo. Serían quitadas de en medio de su pueblo. ¿Por qué? Simplemente por creer ser lo que no es. Vuelvo a repetir, de verdad, no es problema. Si sabes algo, si eres bueno en algo, ¡qué bueno! Da gracias a Dios. Utiliza tus talentos para hacer bien a la gente que te rodea. Pero no para creerte más que los demás simplemente porque tú sabes un gramo más que los demás en una área o en otra área. No. Dice la Escritura que Dios da gracia a los humildes, pero al soberbio lo mira de lejos, de lejos. Este tipo de pecados son los pecados, queridos,
para cristianos y no cristianos, son pecados que tenemos que observar y aborrecerlos. De verdad te lo digo, aborrecerlos. Y estarnos cuidando de ellos continuamente. Y estarle rogando a Dios y decirle: Dios, guárdame, guárdame. El salmista en el Antiguo Testamento decía: guárdame de los que me son ocultos. Poderle rogar a Dios y decirle: Dios, guárdame de que vaya a caer en soberbia. Guárdame de que me vaya yo a envanecer por alguna cosa que tú me hayas dado. Guárdame. Porque me puedo creer por algo que estoy haciendo. Porque me puedo creer por algo que he obtenido, un título, economía, una posición en el trabajo. No lo sé. ¿Cuánta gente que se sube a un lugar como estos, querido, pierden el piso rápidamente? Por no fijarse, por no tener temor a Dios y entender qué tienes que no te sea o que no te haya sido dado. Todo te lo ha dado Dios. Todo te lo ha permitido Dios. ¿De qué envanecernos? ¿De qué creer que somos mejores que otros? A la realidad, en la báscula de Dios pesamos exactamente lo mismo. En el valor de Dios valemos exactamente lo mismo. Cuidado con este tipo de pecados. Cuidado con este tipo de pecados que te puede llevar a la destrucción, a la miseria. A la miseria. En esta lista no lo trae, pero yo te puedo decir que lo que yo he observado es que la gente que es soberbia, ¿sabes? Hay un pecado muy unido a la soberbia. ¿Sabes cuál es? La amargura. La persona que es soberbia vive tremendamente amargada. ¿Sabes por qué? Porque se cree más que los demás. ¿Sí? Y los demás, definitivamente no puede ser que todos los demás hagan lo que él quiere. Y entonces la persona se molesta, se enoja, se amarga, se aira. Y entonces es un pecado que trae juntamente con él otro pecado raíz que se llama la amargura. Las personas que son soberbias por lo regular están amargadas contra uno, contra dos o contra 1000 personas. Es terrible este pecado, queridos. Terrible, porque una persona que es soberbia no es feliz, no vive contenta. Toda la vida se la vive peleándose con todo el mundo. Con todo el mundo. Se pelea en el trabajo, se pelea en la escuela, se pelea en la iglesia, se pelea en todos lados. ¿Por qué? Porque nadie hace las cosas como yo. Qué terrible, queridos. Pongamos los pies en el piso. No somos otra cosa, sino polvo y ceniza. ¿Cuántas veces lo hemos oído? Ojalá lo entendiéramos. Ojalá lo recibiéramos. Siguiente característica. Después de la soberbia, blasfemos. Blasfemos. Definitivamente te decía, ¿verdad? Una persona soberbia, ¿qué va a suceder? Tú has visto una persona soberbia, no sé si te ha tocado ver en alguna ocasión de repente cuando van a chocar o cuando vas manejando y de repente una persona que es muy iracunda, ¿verdad? Porque va unido junto con eso, iracunda, ¿verdad? Se baja del carro y empieza a despotricar y a decir de cosas y a gritonearle. En el otro carro está una mujer y le empieza a decir de cosas a la mujer. En una ocasión yo venía, ¿verdad? Y una señora, una mujer venía en una camioneta, ¿verdad? Y sí, a lo mejor cometió una imprudencia, a lo mejor sí, pero se le empareja un motociclista, ¿verdad? Un motociclista con una mujer atrás además, y el hombre le empieza a decir una de cosas a la mujer, pero grotescas, de verdad, vergonzosas. Decía, ¿qué necesidad tiene? A lo mejor sí, la señora cometió una imprudencia, pero no pasó nada, ya estamos avanzando.
no se le empareja el de la motocicleta y le empieza a gritar a la señora ahí. Y de veras cosas muy, muy grotescas, muy ofensivas. ¿Qué ves? ¿Un soberbio? ¿Qué es? Blasfemo. La blasfemia tiene que ver con la lengua. La blasfemia tiene que ver con la lengua, y queridos, en la sociedad en la que nosotros vivimos, qué terrible, qué terrible, qué terrible. La mayoría de los conflictos, la mayoría de los problemas, si tú te das cuenta, la mayoría de los conflictos y de los problemas en la sociedad en la que nosotros vivimos tiene que ver con la lengua. Porque si dijo, porque si no dijo, porque si oyó, porque si no oyó, porque si... Es lo que yo oí. No sé, pero es lo que yo oí. Yo oí que dijo eso, La verdad es que no sé. Olvídalo. Guerras se han provocado por causa de la lengua. De la lengua. Por no aprender a tener en su justo lugar la lengua. Por no tener dominio. Por no tener control de la lengua. Blasfemos. Es la palabra blasfemeo, que quiere decir calumniadores. No se refiere esta palabra de blasfemos, no se refiere exactamente al chismoso. Desafortunadamente en la sociedad en la que nosotros vivimos, la gente es sumamente chismosa. Le encanta oír y le encanta hablar. Le encanta estarse enterando de las cosas y le encanta estar llevando las cosas, ¿verdad? Y regando las cosas por aquí y por allá. Qué terrible, queridos, de verdad. Aprendamos. Es muy malo el chisme. En el Antiguo Testamento Dios dejó un mandamiento. ¿Sabes cuál era el mandamiento? No andarás chismeando en medio de tu pueblo. ¿Qué te parece? Así lo dejó tan claro Dios. No andarás chismeando en medio de tu pueblo. Qué terrible es cuando la gente se la pasa hablando de los demás, diciendo de los demás, ¿verdad? Y en esta parte de la Escritura nos lo conecta con el soberbio. ¿Por qué? Porque el soberbio todo lo sabe. Porque el soberbio todo lo conoce. Y dice, no, es que yo no creo que debió de haber sido así. ¿Oíste cómo le habló a esta persona? ¿Oíste lo que dijo? No, eso no está bien. Amárrate la lengua. Por amor a los que te rodean, por amor a ti mismo. ¿Sabes qué? Más sabio es muchas veces el quedarnos callados que el estar hable y hable. De verdad. Es más, el proverbio dice que el necio, cuando calla, es tenido por sabio. Imagínate, pareciera contradictorio, pero es verdad. A veces cuando decidimos mejor, mira, oye, pero ¿cómo ves tú esto? Prefiero no decir yo nada. En una ocasión me preguntaron por una circunstancia, una situación, oye, ¿tú qué piensas de esto? Prefiero no decir nada. ¿A mí qué me importa? Perdón, ¿de veras? ¿A mí qué me importa? ¿Para qué me meto en lo que no me incumbe? Pero la sociedad en la que vivimos, de verdad, pareciera como que muchas personas, ¿sí? Y no es solamente ya de mujeres, sino también de hombres. Ya es de los dos. Pareciera que se alimentan de ese tipo de circunstancias, de chismes y de chismes y de chismes. Pero bueno, la palabra blasfemos no tiene que ver exactamente solamente con el chisme, ¿verdad? Sino que tiene que ver con aquellos tipos de personas que levantan calumnias, que destruyen la reputación de alguien. Personas que levantan, ¿verdad? Y destruyen la reputación de alguien, que con sus palabras hacen daño a las personas y no les importa hacer el daño que están causando. Una persona que parece linda, parece bonita, pero de repente, ¿verdad?, anda por acá diciendo, oye, ¿ya oíste? ¿Ya viste lo que dijeron? Y de repente por acá está con otra, oye, ¿ya viste? ¿Ya viste? Uno de los peores cánceres, queridos, te lo puedo decir, uno de los peores cánceres dentro de una comunidad cristiana genuina, verdadera, es esto: el chisme y la murmuración. Es terrible. Es terrible. Porque en lugares como estos estamos llenos de cobardes, que en lugar de ir y hablar directamente con la persona, lo que tienes que hablar, como dice la Escritura, Mateo 18,
Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. O el apóstol Pablo decía, ¿verdad? Hablad verdad cada cual con su prójimo. Pero las personas prefieren no hablarlo con la persona, pero sí lo hablan con Chana, con Juana y con su hermana. ¿Ah? ¿Sí? Ya lo hablaron aquí, acá y allá. ¡Qué terrible! ¿Qué genera eso? Ruptura, destrucción, grietas que amenazan, ruina, decía el profeta en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Blasfemos, personas, ¿verdad? Personas que definitivamente, de la misma manera como los soberbios, ¿verdad? Es el pecado de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás es calumniador. ¿Sabías? ¿Te acuerdas lo que le dijo Satanás a Eva acerca de Dios? ¿Qué le dijo? ¿Con que no podéis comer de ningún árbol del huerto? Eva le dijo, no, Dios dijo que podemos comer de todos excepto de esto, porque el día que comamos de esto vamos a morir. ¿Y qué le dijo la serpiente? No vas a morir. No es cierto. No es cierto, ¿cómo crees? No te va a pasar eso. ¿Qué estaba? Calumniando a la persona de Dios. Qué terrible es la lengua, queridos. El apóstol Santiago dice que la lengua es terrible. ¿Por qué? Porque es como un cerillo, queridos, en medio de un gran monte que puedes observar aquí en Pachuca. De repente, ¿verdad? Un cerillo lo prendes, lo pones así y cuando te das cuenta, en unos cuantos minutos, en unas cuantas horas, todo fue consumido. ¿Por qué? Por el fuego. Una pequeña llama. Un pequeño comentario, una pequeña expresión, ¿sí? Algo que dije, ya aprendió, ¿sí? Ya aprendió a este otro, y olvídalo, se hace todo un incendio. Y ese tipo de personas yo le pregunto, oye, ¿a ti te gustaría que hablaran de ti? ¿Qué te gustaría? Que una persona que vio algo incorrecto en ti, o a lo mejor se imaginó que vio algo incorrecto en ti, ¿te gustaría que se lo anduviera diciendo a 2, 3, 4, 5 personas aquí en medio de nosotros, o que viniera contigo y te lo dijera de frente? Sencillo, la razón misma nos lo dice. A mí me gustaría que viniera, que me lo dijera de frente, y no que ande regándolo por todos lados. La regla de oro es, haz a los demás lo que quieras que hagan contigo. Blasfemos. Aquella persona, ¿verdad?, que calumnia como Satanás. Aquella persona que calumnia, ¿verdad?, como Satanás, que levanta sus expresiones en contra de las personas, en contra de la doctrina, en contra de lo que Dios hace, ¿verdad?, en contra de una congregación, en contra de los líderes, en contra de quien sea. En algunas agrupaciones, queridos, se dice, ¿verdad? Se dice y se ha establecido una doctrina como la que se menciona y dicen, no juzgues. Esa es una mentira. ¿Sabes que la Biblia sí te manda a juzgar? Porque somos seres de razonamiento. Nada más que el Señor Jesucristo dijo, juzgad con justo juicio. Ajá. ¿Sí? Y por boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Definitivamente, somos seres de juicio. Nosotros observamos cosas y rápidamente nuestra cabeza empieza a enjuiciar. Definitivamente. Ok, pero tengo que aprender a hacerlo correctamente, sin necesidad de estar regando cosas por todos lados, de quien sea. Queridos, a través de la historia yo he visto cómo le encanta a la gente hablar del ministro a sus espaldas. A veces por miedo no vienen y no se lo dicen, pero querido, es mejor decir las cosas de frente, de verdad. Si hay algo incorrecto, real, genuino, pecaminoso, claro, es tu deber decirlo. Pero si no, ¿para qué estar hablando? Del hermano, de la hermana, del ministro, de este, de aquel. Querido, guardemos nuestra boca. De verdad aprendamos a poner candado a nuestra boca. Aprendamos a guardar silencio. Es más, aprendamos a poner nuestras manos sobre nuestros oídos. ¿Para qué? También para que no vengan a decirnos. ¿Por qué? Porque un chisme, una murmuración, para que se consume, necesita de
de dos. Y qué bueno es aprender a decir, ¿sabes qué? Mira, no, o sea, a mí no me digas, ve y arréglalo tú. Y ya que lo hayas arreglado y no se haya podido, entonces ven conmigo y a lo mejor yo sí le entro. Pero mientras, ya no me digas, yo no necesito enterarme de lo que hace la gente. Si tú lo sabes, ve tú y arréglalo. A mí no me metas. Qué bueno es eso, queridos. El poderle decir a la gente, ¿sabes qué? A mí no me digas chismes. No me digas cosas de las demás. Ve y díselo a él, ve y díselo a ella. ¿Para qué meterme a mí en esa situación? Pecados de los últimos tiempos, también el apóstol Judas lo habló. Judas capítulo 1, versículo 10, dice: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Date cuenta la forma en que Dios, el Espíritu Santo, ¿verdad?, a través del apóstol Judas, expresa el carácter de un blasfemo. Personas que hablan sin tener el cuidado y dañan, ¿verdad? Y hablan de cosas muchas veces que ni siquiera conocen. Verso 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. El apóstol Judas está haciendo un señalamiento hacia la época de Moisés, cuando se levantaba gente. ¿Recuerdas en la historia cómo se levantaban unos y se levantaban otros y se levantaban otros y se levantaban otros para señalar a Moisés diciendo: es que tú tuviste la culpa, es que tú eres así, es que tú eres esto? Y ¿sabes? A veces era cierto lo que decían. Por ejemplo, en aquella ocasión, cuando se levantó María y Aarón en contra de Moisés, dijeron: es que Moisés tomó mujer cusita. Era cierto. Moisés acababa de tomar una mujer de un pueblo llamado Cus y se había casado con ella. Era cierto. Pero ¿qué hizo Aarón y María? Esparcieron de una manera calumniosa en el pueblo diciendo: está mal lo que hizo Moisés. Imagínate, sus propios hermanos carnales, sus propios hermanos espirituales, sus propios compañeros de pelea de Moisés se levantan en contra de él. ¿Te das cuenta qué terrible es la lengua? ¿A poco no? Destruye familias. Papás han perdido a sus hijos por un comentario. Hijos han perdido a sus padres por un comentario. Entre hermanos se han distanciado terriblemente durante años por un comentario. Queridos, tengamos cuidado. No es cualquier cosa. Son pecados de los últimos tiempos. Son pecados de los últimos tiempos. Versículo 16, dice también Judas: estos son murmuradores, querellosos. Por lo regular, una persona blasfema, querido, ¿sabes qué va a ser? Murmurador y quejumbroso, quejándose por todo. Que sí que por los baños, que sí que por las plantas, que sí por todo. Querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Este es el tipo de persona que la Escritura nos enseña que son los pecadores de los últimos tiempos, amadores de sí mismos, personas que se aman más a sí mismas, y por cuanto se aman a sí mismas no tienen ojos para ver a los demás y están envueltos en esta sociedad buscando solamente la economía, dinero, dinero, dinero. No piensan en otra cosa más que dinero, dinero, dinero. Oye, a lo mejor tu padre no necesita dinero, necesita un abrazo. A lo mejor tu madre no necesita dinero, necesita un beso. Y muchas veces es más valioso
El sentarte a platicar con él o sentarte a platicar con ella, con tus hijos. A lo mejor no necesitan dinero como tal, necesitan que los escuches, necesitan que dialogues con ellos, necesitan que se quejen contigo, que se expresen, que lloren contigo. ¿Y dónde estás? No estás. ¿Por qué? Porque hay otras cosas más importantes. Avaros, soberbios, blasfemos, carácter de los hombres impíos de los últimos tiempos. Yo te pregunto, ¿no estás ya en uno de estos? Como te decía, estos pecados son de acá adentro. Aquí afuera nos podemos ver bien, ¿verdad? Una camisita blanca, ¿verdad? Hablando bien. Pero adentro, ¿qué hay, querido? ¿Qué hay? ¿No habrá un amor desproporcionado de ti mismo? ¿No habrá un corazón volcado hacia la avaricia? ¿No habrá un corazón envanecido creyendo que eres mejor que los demás, mejor que tus compañeros, mejor que tus amigos, mejor que tus padres, mejor que tus hijos? De verdad, o sea, todos necesitamos de todos, todos podemos aprender de todos. Por favor, pongamos los pies en la tierra. No somos distintos unos de otros por las garras que traigamos puestas. Blasfemos. Una persona que tiene problema con la lengua, una persona que le encanta estar hablando, le encanta estar escuchando. Si tan solo aprendiéramos a tapar nuestros oídos y a poner candado en nuestra boca, ¿cuántos problemas no nos ahorraríamos? ¿Cuántos problemas no nos ahorraríamos para no meternos en conflictos que a veces acaban terriblemente? Carácter de los hombres impíos de los últimos tiempos. Hasta aquí lo vamos a dejar. Pongámonos de pie. El apóstol Pablo te decía, y es una parte importante que tenemos que tener presente en cuanto a esta escritura. El apóstol Pablo está como si trajéramos, imagínate, no sé si te decía la semana pasada aquí, como si tuviéramos aquí, ¿verdad? Una caja como de regalo, muy bonita, con un moño grande, dorado, ¿verdad? Y una caja bonita, muy preciosa, muy linda, muy hermosa. Pero de repente la abrimos y empezamos a sacar suciedad, basura, ratas, cucarachas. Lo empezamos a sacar de ahí. ¿Y lo bonito de la caja? ¿De qué sirve? Está lleno de inmundicia. Eso es lo que está haciendo Pablo. Pablo está poniendo delante de nosotros la apariencia de piedad y la abre y empieza a mostrar como si abriera el cerebro de alguien querido y empezara a sacar, ¿verdad?, sus pensamientos, sus formas, sus maneras, sus acciones, su voluntad, sus tendencias, sus pasiones, sus deseos, y empieza a demostrar lo que verdaderamente es la persona comparado totalmente a lo que se ve externamente. Eso es esta lista. Yo te pregunto, ¿no estás así? O a lo mejor ni siquiera te has detenido a pensar y crees que eres muy bueno porque, como te decía, pues no bebes, no adulteras. Pero ves pornografía, claro, entonces, pues sí, no, es que yo no le he sido infiel a mi esposa. No le ha sido infiel, pero ¿qué tal vez pornografía? Es lo mismo. Cuidémonos, porque en lugares como estos, por cuanto las personas se apartan de ciertos pecados escandalosos, la gente se empieza a dar golpes de pecho diciendo, ya soy mejor. No. Si una de estas cosas están ahí dentro de esa caja, no eres mejor, eres peor.
Eso te lo dejo a ti. Cada uno de nosotros, todos los que estamos aquí, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. O en otras palabras, el apóstol Pablo también lo decía, escudriñaos a vosotros mismos. Escudriñaos. Obsérvate a ti mismo. Sé honesto contigo mismo. O como Santiago lo diría, ¿verdad? Sed hacedores de la palabra, como aquel que se pone delante de un espejo y mira atentamente para ver qué nos toca a nosotros. Te lo dejo a ti, esa es tu responsabilidad. Hagamos una oración. Padre, gracias. Padre, gracias. Bueno es poder observar tu palabra, bueno es poder abrir tu palabra para poder mirar, Señor amado, nuestro corazón y poder observar esos señalamientos que tú pones, ¿verdad?, en este caminar, en este avance, en esta autopista, Señor, para poder saber hacia dónde vamos, Señor. Padre, gracias por poner esto delante de nosotros. Que podamos tener, Señor, cada uno de nosotros, Señor, un corazón honesto, un corazón sencillo, un corazón real, para poderle poner nombre a nuestras propias vidas, Señor, y no engañarnos. No engañarnos a nosotros mismos, sino entender, comprender, Señor, que esta es nuestra oportunidad para caminar correctamente delante de ti. Padre, gracias por cada una de las personas aquí presentes, Señor, gracias por estar con nosotros, Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Si Dios lo permite, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.